Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Siempre es un privilegio para mí poder estar parado frente a ustedes, pero queremos dar gracias y orar primeramente. ¿Qué les parece si me acompañan en oración? Señor y Padre Celestial, antes de comenzar la exposición de tu palabra, queremos primero orar y clamar por tu ayuda. Señor, queremos dedicar nuestras mentes y corazones a ti. Queremos en especial orar, Señor, por el evento que vamos a tener el próximo sábado. Dios, sabemos que hay personas que necesitan mucha ayuda. Sabemos que también el invierno ha sido difícil para muchas familias, lo que pasó en Sabaneta no hace mucho tiempo, por las lluvias, las inundaciones, Dios, tanta gente que ha tenido que sufrir el invierno. Aquellas personas que se dedican a los cultivos y han perdido su producción, Señor, y están en necesidad también. Que el evento del sábado, Señor, sirva para animarlos. Bendecir a esas familias que no tienen a veces cómo proveer para sus hijos. Bendecir a aquellas mujeres también que se esfuerzan y aún así no les alcanza para proveer, Dios. Así que oramos en especial por ese evento. Oramos también que tú bendigas a tu iglesia, que le permitas disfrutar de un buen momento de la palabra. Oramos por aquellas personas que no han podido llegar en esta mañana por cuestiones de la lluvia y del invierno, por aquellos que están enfermos también. Dios, clamamos por ellos. Clamamos que tú los bendigas en medio de su enfermedad, de su soledad en sus casas, y que en medio de eso también puedan tener un tiempo del estudio de tu palabra. Es a ti a quien clamamos en Cristo Jesús. Amén. Siempre es un privilegio para mí poder pararme aquí, y antes de empezar el mensaje de esta mañana, estuve tratando de estructurarlo y de imaginarme, ok, ¿cómo vamos a introducir el pasaje de hoy? ¿Cómo vamos a hacerlo de una manera que sea también relevante para nuestra iglesia? Y quiero mostrarles una imagen. ¿Sabes? Esa imagen es una foto tomada en el año 2000. Y es una imagen en un pueblo que ha sido azotado fuertemente por el conflicto armado que tenemos en nuestro país. Y en ello se ve a un hombre con su metralleta disparando balas, dicen ellos, de plástico, pero también se ven a unos niños abrazando cruces con muchos nombres. Y ustedes me preguntarán, Juan, ¿qué tiene que ver eso? Pues resulta que el conflicto armado ha traído tantas muertes, tantas personas que han sido abandonadas, y en ese pueblo hicieron ese mural como una señal de protesta a lo que les ha pasado. Y entonces el historiador que estaba haciendo de alguna manera el archivo o el documento en el que estaba trabajando preguntó, ¿por qué mantienen todavía eso después de tantos años? Ya llevan 24, casi 25 años de haberlo pintado. Y ellos respondieron, porque eso significa un tipo de justicia. Porque esa pared es nuestra verdad y no se puede negar. ¿Sabes? Es la realidad. Muchas veces queremos negar una realidad de lo que pasa en el país y no lo podemos hacer, porque eso nos recuerda lo duro que es a veces vivir en Colombia. Puede que algunos no lo enfrenten, pero muchos sí. Tanto que según el registro único de víctimas, ¿sabes? Más de 4,5 millones de mujeres estaban incluidos en ese registro. Y aunque no especifica mucho la situación de mujeres que quedaron viudas,
el conflicto armado que tiene nuestro país afecta en gran manera a las mujeres. Son una de las cosas, cuando yo venía aquí a Colombia, me acuerdo que estaba haciendo mis investigaciones para ver si me venía a Colombia. Mi esposa y yo visitamos una de las comunas. Y en medio de esa visita me tocó predicar en una iglesia y se me acercó una mujer. Y yo estaba ahí escuchándola y me dije, ¿sabes qué? A mi esposo me lo mataron. Él no quería irse con la guerrilla y me lo mataron. Y quedé yo sola. Porque esa es una realidad, ¿sí? Es parte de nuestro país. Ahora hay otra realidad también que va más relacionada en muchas iglesias y con lo que pasa aquí. Tal vez nosotros no tengamos muchas viudas en la iglesia, pero sí tenemos muchas mujeres que han sido abandonadas. Muchas mujeres que les toca de alguna manera levantarse para ser cabeza de hogar. Porque hay hombres que las han dejado embarazadas y cuando ven otras faldas se van corriendo tras ellas. Y es una realidad que pasa mucho en la iglesia. Hay mujeres que tienen que sufrir el abandono de hombres que incapazmente han tomado el liderazgo para sustentarla. Y quise ponerlo así porque el tema que vamos a tratar en esta mañana, a ver si todavía ya casi tarde, está muy relacionado con esto, con el abandono, con aquellas mujeres que quedan abandonadas, solas, sea por la muerte de un hombre que amaban, o sea porque el hombre que supuestamente amaban las han dejado solas. De manera que quiero que nos pongamos de pie, vamos todos juntos, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo. Yo aquí tengo este micrófono que me baila. Baila conmigo, ¿cierto? El micrófono. Aquí, a ver. Si así me queda mejor. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 16. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista de viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sexuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que puedan ayudar a las que en verdad son viudas. Podemos sentarnos, voy a orar nuevamente, pero ahora por este personaje que va a estar exponiendo la palabra de Dios. Señor, quiero venir a ti dando gracias por habernos permitido llegar a tu iglesia sin ningún problema.
a pesar de la lluvia. Tú has cuidado de nosotros desde el momento en que nos acostamos hasta el momento en que nos levantamos, Señor. Hemos abierto nuestros ojos gracias a tu cuidado. Por tanto, damos gracias por tu protección. Quiero clamarte por tu ayuda, Señor, a la hora de exponer tu palabra. Quiero levantar mis manos, especialmente por aquellas mujeres que sufren o han sufrido el abandono y el descuido por culpa de este mundo caído en el que vivimos. Una parte de mi corazón se duele al pensar en aquellas personas que se tienen que asumir tanto el rol de papá y mamá por el abandono. Ver hombres y mujeres que se han apartado del plan divino tuyo, Señor, para seguir las corrientes de este mundo, Señor. Por tanto, oramos por mujeres que entre nosotros han tenido que levantarse solas para criar a sus hijos, trabajar y buscar para que ellos no se pierdan mientras ellas tienen que salir a trabajar, Señor. Oramos porque este es un tema sensible para nuestra iglesia y para nosotros los creyentes, Señor. Por tanto, clamamos para que esta iglesia encuentre lugares y formas en que puedan ayudar a aquellas que han sido abandonadas y desprotegidas. Y que este mensaje, Señor, traiga convicción a nuestro ser y especialmente a nuestros corazones, Señor, para que podamos reflejar por medio de esta iglesia lo mismo que tú has hecho por nosotros en la cruz, abandonando todo para enriquecernos a nosotros, señores. En tu santo nombre que oramos, en Cristo Jesús. Amén. De manera que lo primero que vamos a hacer es comunicar la verdad central de este pasaje. A veces es difícil resumir todo lo que 16 versículos dicen. Generalmente trato yo de buscar una oración corta. Esta es un poquito más larga. Así que voy a pedir que la mantengan, para los que les gusta tomar nota, la mantengan en la pantalla. Y dice así: el cuidado debe ser en amor y pureza, exhortando a las familias e iglesia a su responsabilidad con los necesitados y animando a los jóvenes a su compromiso con Cristo. Nuevamente, el cuidado debe ser en amor y pureza, exhortando a las familias e iglesias a su responsabilidad con las necesitados y animando a los jóvenes a su compromiso con Cristo. ¿Sabes? Hemos estado hablando por los últimos 2 meses, tal vez un poquito más, sobre la carta a Timoteo. Y Timoteo tiene la intención de mostrar, es dirigida a un joven pastor, ¿sí? A un joven que estaba en una ciudad, Éfeso, una ciudad complicada, difícil vivir en Éfeso. Pablo dice que cuando estaba allá tuvo que enfrentarse contra fieras, porque Éfeso no era una ciudad fácil. De hecho, aunque la ciudad tenía algo bueno, y es que era próspera, era una ciudad donde el dinero no faltaba. Era muy rica. De hecho, el primer banco es muy probable que se haya fundado en Éfeso. Pero tenía un gran problema en la sociedad, y es que tenían una adoración, una idolatría tremenda por la diosa Artemisa. Entonces, a los que no saben quién era Artemisa, era una mujer que tenía una estatua, tenían un templo maravilloso, y en la altura tenían una estatua sobre esa diosa, y en esa diosa, esa estatua estaba llena de senos por todo lugar. Por todo lugar se encontraban senos en esa estatua. Y tú me preguntarás, ¿por qué es esto importante? Porque va muy relacionado al problema que estaba enfrentando la iglesia. La idolatría, la fertilidad era algo muy propago en la ciudad. Tanto que muchas de las mujeres se dedicaban a la prostitución religiosa. Entonces llegaban al templo a tener relaciones sexuales, al templo de la diosa Diana.
Y ese problema ya no solo estaba afectando a la ciudad, sino se estaba metiendo en la iglesia. Entonces era una situación compleja y en medio de eso, ¿sabes? Pablo le escribió a un jovencito. Bueno, no tan joven, pero sí más joven que yo, tal vez 30 años en ese momento. Y le tocaba una responsabilidad grande a Timoteo. Porque dirigir una iglesia no es fácil y menos cuando hay problemas como esos. Y en medio de eso le escribe Pablo a Timoteo. Y le dice lo primero que vamos a estudiar y es cómo se cuida a la iglesia. ¿Cómo se cuida a la iglesia? Mira lo que dice el versículo 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Y lo primero que quiero resaltar de este texto es que a veces el trabajo pastoral es complicado, es difícil, no es fácil. Una de las cosas que le decía Pablo a Timoteo en la segunda carta, le dice, ¿sabes qué? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí le dice, no reprendas con dureza. Pero también le dice algo, mira, con dureza, pero también le dice, con toda pureza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Timoteo con toda pureza? Exhortar. Y ahí es donde empezamos con el problema. ¿Sabes por qué? Porque a la iglesia llega gente pecadora. Gente que le gusta el pecado. E incluyendo a los que también a veces tienen que predicar. Todos batallamos con el pecado en la iglesia. Y la pureza no es fácil. Reprender no con dureza, literalmente significa a alguien que constantemente estaba golpeando con la palabra. ¿Sí? Usaba la palabra para golpear. Entonces, eso significa reprender, usar la palabra para golpear. Yo no sé si les ha pasado, pero yo tuve un maestro muy bueno de teología y una vez me dijo, Juan, cuidado con reprender al pueblo de Dios. Y yo le decía, ¿por qué? Pues es el pueblo de Dios, no es tu pueblo. Pero igual tienes que hacerlo. Entonces me quedé yo y yo dije, Juan, reprender a veces es difícil. A veces uno como papá dice, me toca reprender. Y a veces son las mujeres las que lo hacen más frecuentemente en el hogar. Pero no es solo reprender. Hay que aprender a exhortar. Y eso significa pedir fervorosamente. Es como rogar y rogar intensamente por algo. Y esa rogativa, como lo dice el texto, tiene que hacerse en toda pureza. Y aquí es donde implica muchas veces cómo se da el carácter pastoral. Es muy duro cuando tú tienes a un pastor que se para, lo único que hace es regaña y regaña y regaña y reprende y reprende y reprende y reprenda. Y se le olvida que eso se debe hacer con toda pureza. Y debe ser rogativa. ¿Y en qué contexto se debe dar eso? Pues míralo como lo presenta Pablo. Al anciano como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas. ¿Sabes qué está haciendo Pablo? Está cogiendo eso y la reprensión y la exhortación en la iglesia se da poniendo la mente como si fueran la familia. ¿Y por qué en la familia? Porque muchas veces cuando uno lo reprende o cuando te reprenden en la familia o te corrigen,
están buscando el bien y no el mal. Porque muchas veces la disciplina se da en amor. Porque estás buscando lo mejor para tus hijos. Estás buscando lo mejor para tu padre. Cuando tú corriges a tu papá, no es porque lo quieras destruir. Cuando le dices a tu papá, te estás equivocando, no es por eso. O cuando tú le dices a un hijo, ¿sabes qué? Hijo, estás caminando mal. ¿Por qué lo vas? Y necesitas corrección. Estás buscando el bien y no el mal. Para ilustrarte esto, no me gusta usar ilustraciones personales, pero viene muy al caso. Aquí yo era un muchacho muy casposito. Sí, a los que no saben qué es casposo en Bogotá, es como a lo que ustedes llaman aquí papeleta, ¿no? Una vaina bien desesperante. Y cuando yo tenía más o menos 10 y 11 años, me iba yo solo caminando al colegio. Y resulta que un día llegué tarde al colegio, y en mi colegio, cuando llegabas tarde, te cerraban la puerta y no te dejaban entrar. Y entonces yo me encontré con un amigo que llegó tarde, y no queríamos esperar a que nos dejaran entrar. Entonces dijimos, vámonos al centro comercial. Y entonces yo empecé a caminar por las ciudades de Bogotá y me fui a un centro comercial muy conocido que se llama Boulevard Niza. Y allá estuve todo el día, me compré dulces, me puse a jugar maquinitas, todo lo demás. Y resulta que mientras yo estaba haciendo puras pilatunas, mi papá decidió ir a visitarme al colegio. Y cuando llegó al salón, pues no me encontró. Y entonces yo no lo sabía. Cuando yo vuelvo, llego a la hora a la que todos salen, todo normal, y empiezo a caminar hasta que alguien llega y me dice, Santa. Y yo, ¿qué? Su papá fue al colegio. Y entonces yo me quedo en el parque de atrás de mi casa esperando y esperando, sin ganas de ir a mi casa, porque yo ya sabía lo que me iba a pasar. Pero finalmente tomo la decisión de llegar a mi casa y efectivamente mi papá estaba ya esperándome. Y se sentó y con un palo, más o menos como así, me dijo, hijo, ¿qué estabas haciendo? Yo le dije, estaba jugando maquinitas. Y me dijo, hijo, yo te amo, pero tengo que corregirte, porque yo no puedo dejar que te pierdas. Y me dio. No se me olvida, pero yo aprendí a que no me debo escapar del colegio. O por lo menos no cuando mi papá sabe que me va a visitar. Pero el punto es que la corrección en el hogar es para producir buenos cambios. Y la corrección en la iglesia es también lo mismo. Si a ti imagínate que tú vives en la iglesia, en el contexto de iglesia, donde todos tenemos luchas con el pecado, y el pecado no se corrige. Entonces tú tienes un pastor que omite corregir, que omite cuidar la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? El pecado es como la cizaña. Crece al lado del trigo. ¿Y qué hace? Empieza a crecer pequeñamente al ladito de las cosas buenas, pero después empieza a matar el trigo. Y así ocurre con el pecado. Entonces tú empiezas en la iglesia a tolerar el pecado, ¿y qué hace? Empieza a crecer. Y crece y crece y crece. Y entonces lo bueno que hay en ti empieza a quedar opacado. Y empieza a crecer y crecer. Y entonces si el pastor decide no corregir, ¿sabes qué pasa? Que la iglesia eventualmente deja de ser el reflejo de Dios para ser el reflejo del mundo. Triste cuando una iglesia no refleja a Cristo, porque la iglesia, dice la palabra que Dios, es la esposa de Cristo. Y Cristo se entregó por ella.
De manera que debemos cuidar de la iglesia, aquellos que nos dedicamos a esta labor. Tengamos cuidado cuando solo queremos reprender y se nos olvida que tenemos que tener relación con la iglesia. Entonces, si tú tienes un pastor que no te visita, que no te conoce, que no te trata como a un padre, que no te trata como a un hermano, que no te trata como a una hermana o como a una madre, y lo único que está mirando es en qué estás fallando, ojo, cuidado, porque no es lo que enseña la Escritura, y aquí te lo está dejando ver. Porque a nosotros los que nos dedicamos a esta obra tenemos que aprender a tener relaciones con la iglesia. Por eso bien decía Spurgeon, que el pastor huele a oveja. ¿Sabes por qué? Porque anda con las ovejas. Y si no huele a oveja es porque no está andando con ellas. Entonces así se da el cuidado en la iglesia. Y ahora pasamos al tema delicado de la iglesia. Una exhortación a las familias e iglesia, ¿a qué? A su responsabilidad con los necesitados. Mira cómo lo presenta el texto. Vamos a leer los versículos 3 al 5 primero. Honra a las viudas, que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y la que ha quedado sola tiene puesta su esperanza. O sea, lo primero que quiero que nos demos cuenta aquí es que la palabra más popular en los siguientes versículos es viuda. La palabra clave, la que más se usa, es una palabra griega que se dice kera. Pero sabes que la raíz de esta palabra comunica abandono. Entonces algunas veces la traducción del hebreo al griego de la escritura usa esta palabra para comunicar no solo a la mujer que ha perdido su marido por muerte o porque se lo han matado, sino a aquella que ha sido también abandonada, aquella que ha quedado a su suerte. Y entonces la otra palabra que quiero que me pongan mucho cuidado es la que dice verdad, la que en verdad, porque aquí refleja un problema de la iglesia. Y es que ahí en la iglesia de Éfeso habían unas mujeres que en verdad eran viudas, que en verdad habían sido abandonadas, que en verdad habían perdido a su marido y que en verdad estaban a su suerte. Pero habían otras mujeres que no. Y que se estaban aprovechando de esa situación que presenta el texto. Y Pablo tiene que llamar a decir, Timoteo, tienes que corregir esta situación y lo tienes que verlo de esta manera. La primera es que tienes que identificar cuáles son las verdaderas viudas entre la iglesia. Cuáles son las que en verdad han sido abandonadas. Y después de eso, tiene que aprender a exhortar ¿quién? Pues primero a la familia. Mira cómo lo dice el texto. Si alguna tiene viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es agradable al Señor. ¿Qué significa ese versículo? Pues primero, que tiene que determinar si la mujer está sola o no, realmente sola. Y los primeros que son llamados a cuidar por aquella mujer que ha sido abandonada o sola son los hijos o los nietos. Pero ¿cómo se da eso? Primero, nota algo importante aquí es la palabra piedad. Ahora, muchas veces en el contexto de nuestro idioma, la palabra piedad no comunica todo lo que realmente significa. Me llama mucho la atención de que en inglés, ellos antes usaban esa palabra, pero luego la transformaron a algo que se llama godliness. Y es como decir, todo lo que se alinea con Dios. Todo lo que se alinea con Dios es piedad.
¿Y qué es lo que le está diciendo? Que los hijos, tienen que aprender a alinearse con Dios, a estar en conexión con Dios. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Sabes por qué? Porque la gente muchas veces no ama a Dios. No le interesa la piedad. De manera que pueden vivir en una sociedad donde Dios no es importante. Y además les dice así. Primero, con los hijos, a ver si me perdió. Aquí. Aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y aquí les aclara, porque esto es agradable delante de Dios. La realidad es que muchas mujeres, no viudas solamente, sufren porque a veces tienen niños pequeños y ellos todavía no entienden esa realidad. Pero hay otros que tienen hijos grandes. Y sabes, los hijos grandes a veces llegan y dicen, yo me quiero casar y quiero empezar a velar primero por mi familia. O puede ser también que digan, pues yo quiero enfocarme en mi carrera. Yo quiero ser una persona exitosa. Otros que simplemente dicen, ¿sabe qué? A mí no me importa lo que Dios demanda. Voy a vivir como yo quiera. Quiero hacer lo que quiera. Y si yo no quiero velar por mi mamá, pues no lo voy a hacer porque no quiero. Punto. Y entonces mira el segundo llamado de atención, versículos 7 y 8. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí está acercándose a personas que son primero creyentes. Y les dice, ¿sabes qué? Lo primero que tienen los hombres, los familiares de la viuda es aprender a amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ellos sean irreprochables. Quiere que vivan de acuerdo. Irreprochables es que alguien no tiene nadie que hablar mal de ellos. Tristemente eso no pasa. Pero cuando es creyente y el creyente está olvidando su responsabilidad, ahí sí está grave la cosa. Porque Pablo les dice, el que no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y quiero detenerme en esa idea de que ha negado la fe, porque eso en el texto griego es algo que llamamos un perfecto, es decir, algo que empieza en el pasado pero que afecta su presente. De manera que cuando alguien nega su fe, sabes, empieza en un evento pequeño particular en su pasado, pero va creciendo y va creciendo hasta el punto que afecta totalmente su manera de ver las cosas. Entonces, cuando una persona deja que entre el pecado de alguna manera, empieza a afectarlo hasta el presente. Y esa persona, ese familiar, empieza a negar su fe. Ahora, yo no sé, pero a mí me duele mucho cuando veo familias creyentes, parejas creyentes que se enfrentan a un divorcio. Me duele profundamente. ¿Por qué? Porque han tolerado el pecado en sus vidas hasta el punto que ha crecido tanto en su presente que dicen, no hay solución. Y eso es una mentira. Y lo peor que le puede pasar a una iglesia es ver muchas familias que tienen que afrontar el divorcio. ¿Sabes por qué? Porque destruyen el diseño y el reflejo de Dios. Dios diseñó el matrimonio para que hombre y mujer estuvieran juntos por siempre. Por eso cuando hacen votos dicen que, a ver iglesia, los que están casados, ¿qué se les dice? Hasta la muerte. Porque el divorcio no debe ser permitido en la iglesia.
Es dejar que el pecado crezca de tal manera que tú no veas una opción. Y entonces cuando hay divorcio, muchas veces hay mujeres que son abandonadas. Y Pablo dice que son peores que un incrédulo. Ahora, ¿tú sabes cuál es el destino de un incrédulo? El infierno. El incrédulo va para el infierno. Y imagínate que están diciendo que si una persona no provee para su casa, está peor que aquel que va para el infierno. ¿No les parece eso duro? Por eso es importante que miremos cómo está la situación en nuestras familias. Si hay alguien que está abandonado, solo, viudo, ¿qué debe hacer la familia? Pues empezar a pensar cuál debe ser mi responsabilidad en el hogar. ¿Por qué? Pues mira lo que dice el versículo 5. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones de noche y de día. Sabes, la palabra de Dios invita a que se honren a las viudas, especialmente porque como se han quedado solas y abandonadas, ¿qué hacen ellas? Primero descansan en Dios, ponen su esperanza en Dios. ¿Y qué hacen? Continúan en súplicas y oraciones de noche y de día. Y no hay una cosa más maravillosa que cuando uno ve una mujer orando. Y ora constantemente. Creo que si mis hermanos y yo logramos ser alcanzados por el Señor, fue gracias a las oraciones de mi madre. Que día y noche yo la veía ahí arrodillada, orando y orando y orando, pues especialmente por mi hermano mayor que estaba perdido en las drogas. Porque la oración es algo que la iglesia necesita. Tristemente es lo más descuidado. Pero esta mujer merece honra porque ora. Creo que viene a la mente la imagen de Lucas capítulo 2, donde había esa mujer, Ana, que oraba. Que no, dice la palabra de Dios, que no se quería apartar del templo después de haber quedado viuda. Porque su consuelo estaba en Dios, su confianza está en Dios. Por eso se dedica a la oración y a las súplicas. Entonces esa es la exhortación a la familia, pero también hay una exhortación a la iglesia. ¿Cómo la iglesia debe responder a las abandonadas y las viudas? Pues les dice así, versículos 9 y 10, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. ¿Sabes que la iglesia sí está llamada a cuidar de las viudas? Pero tiene que, a diferencia de muchas iglesias, y especialmente de la iglesia de Éfeso, ¿sabes? Muchas iglesias no tienen los recursos ilimitados. Los recursos no abundan. A veces no hay ni siquiera para pagar para el pastor. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprender a alinear sus recursos. No los puede ir a gastar a lo loco. ¿Por qué? Porque la iglesia sufre, y especialmente aquellos que se dedican a la palabra de Dios y la predicación. Entonces Pablo le dice, ok, ten cuidado. ¿Cómo vas a gastar los recursos y el cuidado de la iglesia? Tienes que aprender a hacer una lista. ¿Y cómo se ve la lista? Solo si no es menor de 60 años la mujer. Entonces la mujer que es abandonada tiene que ser mayor de 60 años. Segundo, que debe ser esposa de un solo marido, es decir, que solo se ha casado una vez. Tercero, y aquí quiero hacer algún detalle especial, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Por qué? Porque en la lista que da Pablo, este es el único verbo que está en presente. Los demás están en pasado. ¿Por qué? Porque el testimonio presente es lo más importante para Pablo. No es lo cómo viviste, es cómo vives ahora. Es cómo te comportas ahora. Sufriste, has sufrido como mujer viuda, de verdad. Pero ¿cómo vives tu testimonio ahora?
¿Y sabes cómo debe verse? En buenas obras. ¿Y cómo son las buenas obras? Pues Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2 que Dios preparó de antemano, ¿qué? Las buenas obras, ¿con qué propósito? Para que camináramos o anduviéramos en ellas. ¿Qué significa las buenas obras? Es una persona que camina en lo que Dios le ha ordenado. Camina constantemente con Dios. Que ha criado hijos, no es solo que los tiene, sino que los ha criado. Y esa es tal vez la responsabilidad más grande, porque hay muchos que tienen, pero no crían. Y criar requiere mucho esfuerzo. Es de permitir que tu hijo no se pierda, que si está en pecado, que lo corrijas, que si está desviándose, que lo traigas al camino correcto. Imagínate que tú ves a un hijo que se va perdiendo y tú no haces nada. Eso no es criar. Por eso hay muchos que tienen hijos, pero hay otros que los crían. Que ha mostrado hospitalidad a extraños. Y aquí se refiere a aquellos hombres que iban de ciudad en ciudad predicando la palabra de Dios. Eso es lo que llamaban predicadores itinerantes, que iban de un lugar a otro. Y sabes que esta mujer está dispuesta a recibirlos en su casa. Que ha lavado los pies de los santos. ¿Qué significa? En el tiempo de la escritura, ¿sabes que no tenían las Nike? Con las que uno sale a correr por la ceja, todo así como me pasa a mí. No, en eso no existía, habían las sandalias. Y en un día así lluvioso, ¿sabes qué? Lleno de barro, los pies. Ellas iban y le lavaban los pies, porque esto muestra hospitalidad. Y si tú me preguntas, creo que esta es la mejor imagen de Cristo, que aún a unas poquitas horas de su muerte, ¿sabes qué hizo? Cogió una toallita y cogió a los 12 discípulos y empezó a lavarles los pies. Que ha ayudado a los afligidos, porque sabes que ella entiende el dolor de lo que es estar afligido. Y finalmente que se ha consagrado a toda buena obra, y creo que eso es lo que tiene en mente el versículo 5, una mujer que ora, suplica, que se dedica a Dios. Ahora esta lista es bien detallada y a veces parece que, ¿quién puede cumplir con esa lista? Pues sí lo hay. Y quiero ilustrártelo con la siguiente historia. Se llama Cándiles de calle y oscuridad en sus casas. ¿Sabes? Del interior de un país vino un pastor a dejar a una viuda en un asilo de la capital. Y me encargó visitarla. Lo hice. Y me llevé la sorpresa y tristeza de encontrarme a una ancianita sufriendo toda clase de vejaciones. Al verme llorando me dijo: sáqueme de aquí, se lo suplico. Me contó que tenía que hacer todo lo que le ordenaban, aunque iba en contra de su fe. Además, la ponían a lavar los pisos y los baños, y si se oponía a las órdenes, no le daban el desayuno. Con toda la iglesia decidimos sacarla y hacernos cargo de ella. Nuestra denominación no tenía un lugar adecuado. Otras grandes denominaciones tampoco. Entre algunas familias de nuestra iglesia la tuvimos en distintas casas. Aunque no fue fácil. La anciana no era parte de nuestra familia. Y la práctica de esa clase de amor cristiano solo la conocíamos en teoría. Así siguió la situación hasta que falleció la ancianita. A menudo se habla de la misión de la iglesia, de ayudar a los menesterosos que no son parte de la congregación, mientras en ella hay tantos necesitados, ancianos, huérfanos, enfermos y desempleados y pobres. En muchos casos empezamos por los pastores y sus familias. Así que debemos empezar allí a cumplir nuestra responsabilidad social. Lo que le pasa a las mujeres es parte de nuestra responsabilidad como iglesia.
Y si Dios te ha bendecido, bendice a otros. Bendícelos, porque eso es parte de la iglesia. Ahora, yo no sé cuánto tiempo, pero ya casi me paso. Verdad central, nuevamente la recordamos, dice: el cuidado debe ser en amor y pureza, exhortando a las familias e iglesia a su responsabilidad con los necesitados. Y aquí vamos a entrar a la última parte, y animando a los jóvenes a su compromiso con Cristo. Entonces, vamos a animar a los jóvenes a su compromiso. Dice así, versículo 11, pero rehúsa a poner a las viudas en la lista de viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar. Ahora mira lo que dice el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. ¿Sabes? Esto es parte de la cultura de Éfeso. Era difícil ser allá. Y cuando la palabra dice literalmente que se entrega a placeres desenfrenados, se refiere a una vida de muelle. ¿Y cómo era la vida de muelle en esta época? Pues donde el sexo y el alcohol era lo único importante, lo primordial. Entonces el problema que tiene la iglesia y lo que está haciendo Timoteo es que tiene que exhortar a esas mujeres jóvenes, primero a que vean la realidad de su pecado. ¿Y cuál es la realidad de su pecado? Es que cuando son más jóvenes, ¿sabes qué? Les interesa tener una vida de muelle. Entonces Pablo les dice que pierden cuando tienen esos deseos sensuales, cuando quieren vivir de esa manera. ¿Sabes qué hacen? Son contrarios a Cristo y se quieren casar. Casar no es el problema. El problema es que estas mujeres de Éfeso estaban diciendo: estamos completamente abandonadas. No tenemos quien nos mantenga, no tenemos quien nos cuide, pero sí tenemos muchos deseos. Y entonces, primero se comprometen a estar en oración y en súplica, en devoción a Cristo, y cuando sienten deseos se les olvida. ¿Y qué hacen? Se entregan a los placeres desenfrenados. Y entonces, casarse no tiene nada de malo. El problema es que en esa sociedad, cuando la mujer empezaba con su alboroto joven, dice así, versículo 12, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. ¿Qué les pasa? Aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Entonces, lo que pasaba con estas mujeres jóvenes no era que solo tuvieran apetitos sexuales o sensuales, o que quisieran vivir de muelle en muelle, sino que empezaban a irse de casa en casa buscando ¿qué? ¿Quién las mantuviera? Entonces no querían hacer nada más. Y querían además que las mantuviera la iglesia. ¿Te imaginas? Entonces Pablo tiene que decir: espere. Vamos a poner orden aquí. Entonces la mujer joven tiene que aprender primero ¿a qué? A no ser charlatana y entremetida. ¿A qué más? A que no hable cosas indignas. Porque cuando empezaba en ese proceso, lo único que hacía era estar de casa en casa, como chismoseando, como diciendo: ¿será que este me puede mantener o no? ¿Será que este me puede ayudar o no? Y se olvida de cuál era su compromiso con Cristo. Ahora, el pecado es algo serio, mis amados hermanos, no es algo para tolerar. Y el pastorado es un trabajo serio también que requiere mucho cuidado, exhortación y ánimo. Y entonces, como concluye el texto, versículo 14 al 16, dice: por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden de su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia
no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Ahora, hay algo que yo quiero decirte de este texto. El versículo 14 no usa la palabra viudas. La traducción la pone, pero no la está ahí. Porque Pablo no tiene solo en la mente a mujeres viudas, sino también a mujeres abandonadas y jóvenes. Por eso en el versículo 2 les dice a las jóvenes, exhórtalas como a hermanas. Porque el problema de la iglesia no solo eran las viudas, sino también las mujeres jóvenes. ¿Y qué pasaba con ellas? Tiene que Pablo animarlas, ¿sabes qué? Cásense. Cásense. Porque es mejor casarse que estarse quemando. ¿Por qué? Porque algunas ya se habían apartado y habían empezado a seguir a Satanás. Es decir, que habían empezado a vivir bajo la corriente de este mundo que dice Efesios capítulo 2. Apartados de Dios, lejos de Dios. Finalmente, que la familia las mantenga. Ahora, ¿cómo nosotros como iglesia debemos responder a una situación como la que enseña este pasaje? Esta iglesia, ¿cómo va a responder a una situación? Pues lo primero que tengo que decirles es que yo no soy viudo. Tampoco he sido abandonado. Nunca he estado en una situación complicada como la que es el abandono y la viudez. Pero hay algo que he aprendido en todos estos años de creyente. Y es lo siguiente. Mateo 8:20 dice lo siguiente. Jesús les respondió: las zorras no tienen madrigueras y aves del cielo. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro versículo dice así: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Esto dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si hay alguien que entiende el abandono y la soledad, es Cristo. Si alguien entiende qué es no tener dónde acostarse y dónde dormir, es Cristo. Dice también la Escritura, ¿sabes? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice también Cristo: yo doy paz como el mundo no la da. Y dice también por allá en Hebreos que tenemos un sacerdote, Cristo, que tiene como que no, dice así, tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestra necesidad, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos a Cristo que se compadece constantemente por nosotros y que está buscando que vayamos a Él. De manera que si tú estás en una situación así, que has sido abandonado, angustiado, sufrido, que dices, la iglesia tal vez no responde por mis necesidades de soledad y angustia, ¿sabes quién sí responde? Cristo. Corre a Él. Te animo a que corras a Él como iglesia. Si tú te sientes solo, debilitado, cansado, si tienes a alguien que te ha tratado mal, si tienes hijos que te han abandonado y no respondes, si tienes una iglesia que no cumple, Dios y Cristo sí te cumplen. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Porque Él sí te cumple. Ahora, creo que como iglesia nosotros debemos aprender también a velar por nuestra congregación y de las personas. A veces nos enfocamos demasiado en afuera. ¿Quién está afuera que necesita un mercado? ¿Quién está afuera que necesita ayuda? ¿Quién está afuera? Y poco pensamos en los de adentro. Y la Escritura nos manda, ¿sabes qué? Piensa primero en tu casa y vela por los de tu iglesia. De manera que si tú estás pasando necesidad aquí en esta congregación y eres parte de esa iglesia, levante la mano, porque muchas veces el orgullo en la iglesia no es tolerable. Aprende a ser humilde. Y finalmente quiero dedicar esto último al pastorado. Aquellos que quieren ser siervos, pastores, líderes de la iglesia y se dedican a esto con una historia. Dice así:
El pastorado no es una excepción para el peligro de la falta de pureza. En parte por la debilidad masculina en líderes inmaduros e irresponsables, y en parte por algunas mujeres que se dejan llevar por los deseos carnales. Por el solo hecho de estar al frente de una congregación o tener facilidad de palabra, el líder llama la atención a las jovencitas. Por esa razón es crucial que guarde excelente compostura y se cuide al extremo. Pureza es castidad, santidad. Esta recomendación es también aplicable a quienes, no siendo pastores, escúchenme bien, tienen cargos en la iglesia y están expuestos a caer. Un trabajo de muchos años se puede echar a perder en pocos minutos. La exhortación que menciona Pablo debe incluir amor, respeto, prudencia y humildad. Mucho cuidado cuando un pastor se reúne solo con una mujer. Si tú eres un pastor o líder de la iglesia y te vas a ir a aconsejar a una mujer sola, cuidado. Ponle freno de una vez. Aprende a cuidar porque la pureza es lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque los que están aquí son los llamados a guiar a los que están allá. Y si el que está aquí no es puro, en ojos, mente, corazón, te lo aseguro que pronto el pecado se mete y destruye a esa iglesia. De manera que vamos a orar por esta congregación y por nosotros, su iglesia, y por aquellos que están en situaciones complicadas. Amado Padre Celestial, creo que nuestros corazones se cargan cuando vemos cómo el pecado destruye. Y destruye terriblemente, Dios. Vemos a mujeres que les toca solas, que a veces no tienen cómo comer, porque un hombre irresponsable las ha abandonado. O vemos como hijos crecen en ira, mal genio, porque sus padres los han abandonado también. Dios, por favor, clamo para que ayudes a nuestra iglesia a ser un lindo reflejo de quién eres tú, Dios, donde el pecado se trata como pecado, donde los líderes manejan y reflejan la santidad y la pureza, donde la congregación es cuidada, donde también es exhortada y también es animada. Dios, oramos que protejas a tu iglesia, que por favor aquellos que están necesitados, Dios, que de esta iglesia, si tiene la capacidad, los ayude. Velamos que también pueda eventualmente ayudar a su pastor, proveer para él, pagarle un sueldo, que viva digno, porque él se dedica a la exhortación, se dedica a la reprensión y al cuidado, Dios. Pero ayúdalos a también, aquellos que van a estar pastoreando esta iglesia, Señor, a que vivan puramente, que sus mentes, Señor, sean cuidadosas, con sus ojos sean cuidadosos, que sus manos sean cuidadosas, Señor. No queremos vivir en pecado, queremos vivir en santidad. Ayúdanos a ser esa esposa como iglesia, esa esposa que te ama, que vive amando a su Señor y Salvador, porque tú te entregaste por ella. A ti sea la honra y la gloria en tu santo nombre que oramos en Cristo Jesús. Amén.